Una segunda pregunta que surge inmediatamente, analizamos la definición de monopolio, es cómo surgen, cuáles son sus fuentes y por qué se inician los monopolios. Entonces, los monopolios pueden surgir a partir de la existencia de algunas condiciones. Vamos a revisar cuatro de ellas. La primera es que exista un control exclusivo de los factores importantes. Entonces, aquí tenemos, voy a ir hablando de algunos ejemplos que se ajustan a estas fuentes de los monopolios. Entonces, cuando hablamos del control exclusivo de factores importantes, estamos hablando de una situación en la que el productor es el único que posee ese factor de producción esencial y que hace muy especial al producto que está fabricando. El caso típico que tenemos aquí es el de Coca-Cola, una bebida gaseosa que tiene un sabor que muchos reconocen que es un sabor bastante particular, un sabor único, hasta el punto de que para muchas personas no existe nada que reemplace a la Coca-Cola. Existen muy pocos sustitutos perfectos de la Coca-Cola. Hay sustitutos cercanos si definimos la Coca-Cola como a partir del mercado más amplio que sería las bebidas gaseosas. Pero si pensamos en las características precisas de la Coca-Cola, pues no hay nada que reemplace estrictamente a una Coca-Cola. Entonces aquí tenemos un ejemplo de alguien que narra una adicción por la Coca-Cola y pues Coca-Cola, la empresa, tendrá un monopolio sobre este tipo de personas. ¿De dónde surge el monopolio de Coca-Cola descrito de esta manera? No como el mercado de bebidas gaseosas, sino como el mercado de Coca-Colas. Entonces, ¿de dónde surge este poder de monopolio de esta empresa? Surge del hecho de que es la única que conoce y sabe la fórmula estricta para fabricar la bebida. Dicen que se guarda esa fórmula, no sabemos si es un mito urbano, pero dicen que esa fórmula se guarda en una bóveda, en un museo, ¿sí? Que es el que vemos allí, y que no muchas personas conocen esa fórmula específica. Entonces, siempre que Coca-Cola pueda mantener esa fórmula bajo el control estricto y no haya ningún otro productor que la logre copiar exactamente, siempre Coca-Cola va a tener ese poder de monopolio sobre las personas que solo desean consumir esa bebida y que no serían capaces de reemplazarla por ninguna otra bebida. Hay una segunda fuente de los monopolios que son las patentes. Entonces, las patentes son un mecanismo de protección a los inventos y a las innovaciones que hacen que durante un periodo de tiempo, 10, 15, 20 años, solamente el inventor de ese producto sea quien pueda explotar económicamente ese producto. Es decir, la patente es una protección que impide que ingresen otros productores a ese mercado con réplicas o con copias del producto. El ejemplo que les traigo aquí es precisamente un ejemplo de bastante actualidad. El espectador en la edición del 6 de junio sacó un artículo en el que narraba la carrera por la vacuna contra el coronavirus y mencionaba que existen varias empresas, laboratorios, universidades, invirtiendo muchos recursos en el intento por descubrir una vacuna contra el coronavirus. Porque la pregunta que surge es por qué estas empresas invierten tantos recursos y cuál es el incentivo. El incentivo es básicamente que el hecho de ser el primero en descubrir la vacuna le asegura una patente sobre la vacuna y eso generaría, como están las cosas actualmente con los reglamentos actuales, eso generaría que esa empresa o esa farmacéutica o ese laboratorio sea el único que pueda producir la vacuna durante un periodo de tiempo. Es decir, que siempre que los consumidores necesiten la vacuna van a tener que comprárselo a esta empresa farmacéutica. Observen que las patentes también son bastante necesarias porque de otra manera estas empresas no invertirían, no desgastarían sus recursos en laboratorios, en científicos, en ensayos, pruebas y errores si no tuvieran el incentivo de la protección que les generaría la patente en los primeros años de la explotación de la vacuna. Si no existiera la protección de patente, nadie se molestaría en desgastar tiempo y recursos en descubrir una vacuna contra el coronavirus. La tercera fuente de monopolio son las licencias o concesiones del Estado, que básicamente también son unas protecciones o autorizaciones que entrega el Estado y los gobiernos para que sea una empresa privada la que pueda explotar un recurso que en principio era público o común. En este caso, el ejemplo que les traigo es el de las concesiones petroleras, que consiste en que el Estado
que es propietario de los recursos naturales y de los recursos del subsuelo, entrega la autorización para que una empresa privada extraiga el petróleo a cambio de unas rentas o unas regalías que generará esa empresa y que le pagará al Estado. Entonces, en esas condiciones solamente la empresa concesionaria sería la única que tendría la autorización para realizar las exploraciones y extracciones del crudo para después venderlo. Nuestra última fuente de monopolio son las economías de escala. En realidad es la fuente de monopolio más importante para nosotros. ¿Qué es una economía de escala? Recuerden que una economía de escala la definimos como una situación en la que cada vez que se incrementaban los niveles de producción, los costos medios se reducen de forma permanente. Y eso lo que quiere decir es que con el fin de alcanzar un costo medio o un costo por unidad bastante bajo, conviene producir ese bien a gran escala, con grandes volúmenes de factores de producción, con la intención de generar grandes volúmenes de producción. El ejemplo que tenemos aquí es el cómo se presta el servicio de Internet y de otros servicios públicos en algunas regiones. En muchas regiones solamente hay una empresa proveedora de servicio de Internet. Esa empresa se encargó en algún momento de instalar sus redes, de construir la infraestructura, de poner a disposición un personal y unos técnicos capacitados, y cada vez que conecta a un nuevo cliente, el costo por unidad de ese nuevo cliente es bastante bajo. Entonces, en esa situación conviene que sea una sola empresa la que preste el servicio de Internet en esa región, porque una sola empresa podría conectar a todos los habitantes de la región a un costo medio bastante bajo, ¿sí? A una cantidad 1 y un costo medio de largo plazo 1. Pero si ingresara una nueva empresa, los clientes tendrían que dividirse. Entonces la empresa se quedaría solamente, supongamos, con la mitad de la producción. Y eso lo que haría es subir su costo medio hasta un nivel sub 2 que obviamente es más elevado. En esas circunstancias, observen que el ingreso de la nueva empresa lo que hizo fue quitarle clientes, hacer que el nivel de escala de la producción disminuya y por lo tanto el costo medio se aumente. De hecho, de las 4 fuentes de monopolio que revisamos, las 3 anteriores son fuentes de monopolio temporales, salvo las economías de escala, que son una fuente de monopolio más permanente y más de largo plazo. ¿Por qué las anteriores fuentes de monopolio son temporales? Porque si se pierde el control exclusivo de factores importantes, se pierde el monopolio. Si el tiempo de la patente se acaba, se pierde el monopolio. Y si la licencia o concesión del Estado se termina, también se pierde el monopolio. Pero las economías de escala sí dan lugar a monopolios más estables. Entonces, con esto abrimos una nueva unidad temática referente al monopolio que definimos como ese modelo de mercado radicalmente opuesto a la competencia perfecta. Y vamos a ver las implicaciones teóricas de la existencia de esos monopolios en una economía.